El diseño del sistema de engranajes y ejes que se muestra en la figura, pues ahí está, 2 ejes, 2 engranajes, requiere que se empleen ejes de acero del mismo diámetro, tanto para el eje AB como para el eje CD. Ojo, mismo diámetro en los 2 ejes. Se requiere además que el esfuerzo cortante no supere los 60 megapascales y que el ángulo de rotación del extremo D, fíjense, phi de D, miren dónde está el extremo D, el ángulo de rotación de este extremo, en el cual gira el extremo D del eje CD, no exceda los 1.5 grados. Si se sabe que G es el módulo de rigidez cortante, es de 77 gigapascales, determine el diámetro de los ejes. Listo, entonces ¿cómo vamos a hacer para desarrollar el ejercicio? Fíjense que nos dan condición de esfuerzo cortante máximo, no debe superar los 60 megapascales. Y la otra condición que nos ponen es el ángulo de rotación. Entonces voy a trabajar en los dos sentidos. Voy a calcular un diámetro de tal manera que yo no supere ese esfuerzo cortante, y voy a calcular un diámetro de tal manera que yo no supere ese valor de rotación, y luego selecciono uno de los dos diámetros y vamos a ver cuál es el criterio de selección. Entonces iniciamos primero, vamos a calcular qué diámetro deberían tener los ejes, o bueno, son iguales, ¿no? Mismo diámetro, qué diámetro debería ser el diámetro de los ejes para no superar los 60 megapascales. Entonces si hablo de esfuerzos cortantes, recuerden que los esfuerzos cortantes se dan debido a ¿qué? A torsión, ¿no? Y que se calculan como, o bueno, que el cortante máximo de una vez, que el cortante máximo lo calculamos como T, el torque, por C sobre J, para un eje, ¿sí o no? Bueno, pero fijémonos una cosa, aquí el torque me lo dan en el extremo D, y me dicen que es de 1000 Nm. Ese torque fluye a lo largo del eje y llega hasta el extremo C. Acá llega la misma cantidad de torque, 1000 Nm. Sin embargo, al tener un engrane ahí de menor diámetro a uno mayor diámetro, se me transforma este torque a un torque en B, que es muy diferente al valor de torque en C. Y se me multiplica ese torque, ¿no? Porque recuerde que el torque se transmite a través de fuerza, que la fuerza ahí en el centro de los dos engranes es la misma, sin embargo aquí la distancia es más grande, luego me da un mayor torque. Entonces ese torque en B va a ser más grande que el torque en C, y ese torque en B es el que finalmente me va a afectar al eje AB, ¿cierto? Como van a ser del mismo diámetro los dos ejes, entonces ¿quién va a estar en más problemas? ¿El eje CD o el eje AB? AB, porque sobre él llega mayor torque, y entre mayor torque mayor esfuerzo cortante, ¿cierto? Listo. Entonces lo que voy a hacer es calcular el torque que llega al engrane en B. Recuerde que ese torque, bueno, calculémoslo aquí arriba. Recordemos que ese torque lo calculo a través de relación de radios, ¿no? Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el torque en B, como se me va a incrementar, entonces recuerde que divido un radio entre otro, pero como yo necesito que me incremente, o sea, me dé mayor de 1, entonces divido el más grande sobre el más pequeño, o sea, 100 milímetros el radio del piñón grande sobre 40 milímetros, bueno, milímetros, que es el del piñón pequeño, y ese es el factor de la relación. Y ese factor de la relación obviamente lo voy a multiplicar por el torque en C, que es el mismo torque en D y que vale 1000 Nm. Bueno, aquí fíjese que las unidades se cancelan, los dos ceros se cancelan, un cero se cancela, me da 10 dividido en 4, o sea 2,5, y 2,5 por 1000 me da 2500 Newton por metro. Entonces fíjese que el torque en el eje AB vale 2500, en tanto que en el eje CD tan solo vale 1000. Entonces, como aquí es más grande este torque en este eje, aquí van a estar los mayores esfuerzos, y entonces voy a calcular el diámetro de esos esfuerzos. Bueno, a partir de este cálculo, entonces ahora sí puedo calcular el diámetro del eje AB, que va a ser el eje más crítico de los dos, debido a ese torque. Entonces
recordemos, habíamos dicho ya que el cortante máximo era igual a el torque por el radio sobre el J. Como me piden a mí el radio, o sea el diámetro, ¿sí o no? Entonces voy a decir que el cortante máximo es igual al torque por el radio exterior, ¿no? Sobre J. Por ser un eje, recuerde que el J de un eje es pi medios C a la 4. Pero recuerde también que este 2 va para arriba, ¿cierto? Y que este C con este C a la 4 cancelan. Entonces, ¿qué me queda abajo? Un C a la 3. Pues aquí me va a quedar sobre C a la 3. Y como yo necesito despejar el radio, entonces este C a la 3 lo quito de acá, lo pongo acá y ese cortante máximo baja. Entonces aquí cortante máximo. Bueno, y ahí pi. Y ahí ya fíjense que nos quedó despejado C a la 3. Pero no necesitamos C a la 3, necesitamos C. Entonces, ¿qué hacemos para obtener C? Raíz cúbica. Entonces C es igual a la raíz cúbica de 2 veces el torque sobre pi por el cortante máximo. Luego vamos a decir que C es igual a raíz cúbica de 2 veces el torque. Entonces, ojo, pero estamos considerando el torque en el eje AB, o sea, 2500 Nm, ¿no? 2 veces el torque sobre pi por el cortante máximo. ¿Cuánto me dan el cortante máximo del ejercicio? El cortante máximo, entonces ahí dice que no puedo superar los 60, o sea que como máximo yo puedo tener 60 megapascales, o sea 60 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, ¿no? Bueno, y listo, este newton con este newton se cancela, los metros cuadrados con estos metros de arriba me dan metros a la 3, pero como voy a sacar raíz cúbica solo me salen metros, y el resultado le da a mis estudiantes 29,82 por 10 a la menos 3 metros, que en milímetros correspondería a, bueno, para aquellos que no lo asimilan bien todavía, recuerde que yo hago la conversión, ¿no? Un metro equivale a 1000, o sea, a 10 a la 3 milímetros. Y este metro con este metro, este 10 a la menos 3 con este 10 a la 3, y el resultado sencillamente es 29,82 milímetros. De radio, o sea que de diámetro, ¿cuánto? Entonces voy a decir que el valor del diámetro es 59, ¿qué? 64 milímetros. Pero este es el radio ¿por qué? Por esfuerzo cortante máximo. Y fijémonos que ya tenemos una primera respuesta. Ahora voy a cumplir con la otra condición. Entonces la otra condición me dicen que la rotación del extremo en D no puede superar 1.5 grados. Bueno, resulta que cuando yo aplico la ecuación para calcular el valor del ángulo de giro de un extremo, que dijimos que era T por L sobre G por J, este resultado me da en radianes. Eso, luego quiere decir que esos 1,5 grados los voy a pasar a radianes. Entonces, hagámoslo aquí a un ladito, 1.5 grados, entonces recordemos, 180 grados son pi radianes. Y usted cancela ya los grados con los grados, y le queda que ese ángulo, ¿cuánto es? 0,026 radianes. Eso es la equivalencia a 1,5 grados. Entonces la rotación en D no debe superar ese valor de ángulo. Listo. Entonces vamos a calcular la rotación en D. Bueno, pero si yo veo, aplico torque en D, ¿cierto? De 1000 Nm. Ese torque se transfiere por el eje a C. Y aquí en C llega ese torque. Sin embargo, acá ejerce una resistencia a la rotación, la rueda B. Y esa resistencia depende de este eje y depende de esta distancia. Luego, aquí sí va a haber un giro. Y aquí habrá un giro. Y vamos a hablar de un giro relativo de un extremo con respecto al otro. Entonces voy a decir
que lo que gira el extremo D respecto al extremo C es igual a lo que gira el extremo D menos lo que gira el extremo C. Pero como a mí me dicen que el extremo D gira un ángulo, aquí está marcado, ¿cierto?, de 0,026 radianes, o sea que conozco este valor, luego yo despejo y digo que lo que rota el extremo D se obtuvo como resultado de lo que rota el extremo D con respecto al extremo C más lo que rota el extremo C. Y con esta ecuación es que voy a solucionar o voy a calcular el diámetro teniendo en cuenta que no exceda este valor de rotación. Bueno, y cada una de estas rotaciones, la relativa y la otra, la voy a hallar con esta ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar esta ecuación. Pero algo más, ¿cómo voy a hallar la rotación del extremo C? Como la rotación del extremo C depende de esta distancia y de esta distancia, o sea, de los radios de los piñones, y depende de este eje, del diámetro y del módulo de rigidez. Entonces lo que voy a hallar, o lo que voy a hacer es primero hallar lo que rota el extremo B. Entonces mire, cuando yo transmito entre estos dos engranes me va a pasar la siguiente situación. Este piñón va a tratar de rotar así, ¿cierto? Entonces si mostrara o hiciera un diagrama de la rotación, yo podría ver el ángulo, o hiciera una marca, yo podría ver el ángulo acá que se produjo en la rotación. Podría haber una porción de ángulo acá. ¿Listo? No sé si alcanza a visualizar acá. Aquí habría una porción de ángulo. ¿Qué es lo que rota el extremo C? Pero resulta que acá también yo puedo visualizar, bueno, hagámoslo en otro color o hagámoslo más grande, a ver. Bueno, ahí está mostrado lo que rota C, ¿cierto? Y ahí está el arco que alcanzó a rotar el engrane C. Pero resulta que este mismo arco se va a rotar acá. La misma cantidad de arco. Sin embargo, cuando yo trace el ángulo acá, el valor de ángulo acá, fíjese, ahí se alcanza uno a dar cuenta en el dibujo, es phi de B y no tiene el mismo valor que phi de C, ¿no? ¿Quién será más grande? Por lógica, ¿qué ángulo será más grande? Phi de C es más grande, ¿cierto? Porque como el piñón es más pequeño, tiene que girar más, ¿cierto? Tiene que girar más, recorrer más ángulo. En cambio el otro, el ángulo, el grande, tiene que recorrer menos ángulo. Y entonces lo que voy a hallar es la relación entre phi de B y phi de C. ¿Para qué? Para calcular primero phi de B y a partir de phi de B calculo phi de C. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo los voy a relacionar? Entonces los voy a relacionar de la siguiente manera, phi de B y phi de C. Bueno, y ahí tenemos la situación. Entonces mire, esta cantidad de arco de acá hasta acá, pues debe ser la misma que de acá hasta acá, porque se supone que este diente, por ejemplo, engrana con este con el siguiente, este con el siguiente, este con el siguiente. Luego, si 5 dientes de acá engranan, deben engranar con 5 del otro lado, ¿sí o no? Pero este habrá rotado un ángulo más grande, phi de C, en tanto que phi de B va a ser un ángulo menor. Y entre más grande el piñón B, pues menor el ángulo, ¿cierto? Sin embargo, lo único que sí tienen igual es el arco, ¿no? El arco S. ¿Y cuánto vale el arco S calculado desde este piñón? Desde el piñón B. Entonces el arco S, recuerde que S es igual a R, que será el radio B, por teta, que será phi de B. Pero eso es calculado, ese arco, desde el piñón B. Y desde el piñón C, entonces aquí tenemos es radio C, ¿no? Desde el piñón C, que tiene radio C, esa cantidad de arco, que es la misma cantidad de arco que se ve desde el piñón B, es igual al radio, que será R de C, por el ángulo, que es phi de C. Listo, y como yo necesito saber es phi de C, entonces phi de C es el radio B sobre el radio C por el ángulo phi de B. Y entonces así voy a calcular phi de C, el ángulo de rotación del extremo C.
Entonces, calculando el ángulo de rotación del extremo B. Bueno, y entonces para eso me voy a ir a la gráfica. Bueno, entonces vamos a calcular el ángulo que rota el extremo B acá, este ángulo phi de B. ¿De qué depende ese ángulo de phi de B? Entonces aquí está la ecuación, depende del torque, en este caso será el torque AB, ¿cierto? Que ya lo calculamos y que son 2500, por la longitud del eje AB, que son 400, sobre el G y el J. Entonces decimos que phi de B, vamos a colocarlo aquí abajo. Listo, entonces hemos reemplazado acá el torque 2500 Nm, la longitud del eje AB 0,4, el G del eje AB que lo vamos a dejar indicado y el J del eje AB pi medios, el radio a la 4. Voy a dejarlo indicado como R porque como los radios de los dos ejes son iguales, me tienen que dar lo mismo. Bueno, ese 2 va para arriba, ¿cierto? Y entonces de una vez pongamos ese 2 por aquí a multiplicar, aquí todo esto por 2. Y entonces, ¿cuánto les da ese phi de B? Pues digamos que es, ojo, ese phi de B en términos de R a la 4, ¿no? O sea, sobre G R a la 4. G módulo de rigidez, ¿no? G por R a la 4. Quiere decir que yo hago esta operación, mire. Esto que le encerré en rojo. Eso le da un número. ¿Cuánto es ese número? 636.62. ¿Listo? Y como ya tenemos phi de B, fíjese, perdón, esto no es phi de B. Sí, ese es phi de B. Entonces ahora sí podemos calcular phi de C, ¿cierto? O sea, ya tenemos miren, phi de B. Entonces ahora sí puedo calcular phi de C. ¿Y entonces cómo? Simplemente por la relación de radios. Entonces phi de C es igual a ¿qué? Al radio B. ¿Cuánto es el radio del piñón B? Pues miremos acá, 100, ¿no? Y el otro 40. Entonces me quedaría 100. Fíjense que aquí sí puedo dejar milímetros, sobre 40 milímetros por phi de B. Phi de B es 636,62 sobre G por R a la 4. Y entonces sencillamente recuerden que esto ¿cuánto da? 2,5, ¿no? Esa relación aquí me da 2,5, que es la misma relación que saqué allá en el torque. Entonces 2,5 por ese valor. Listo, y ese es el ángulo phi de C. Pero recuerde que yo iba a hallar phi de D y que phi de D la iba a hallar como phi de C, ¿cierto? Y hallé esta parte más la relativa. ¿Cómo se halla la relativa? De D respecto de C. Pues a partir de estos datos de este eje. Entonces tenemos que el torque son 1000 Nm. Entonces aquí, hallémosla acá. La rotación relativa, la rotación relativa, phi de D respecto de C es igual a 1000 Nm, que es el torque, por la longitud de ese eje. ¿Cuánto es que es la longitud de ese eje? Fíjense, en el eje CD 600 milímetros están abajo, ¿no? O sea, 0,6 metros sobre G por el J, pi medios radio a la 4. Y recuerde que este radio es el mismo radio de arriba, o ese radio de ese eje es el mismo radio del otro eje. El 2 sube, entonces quitemos el 2 de ahí, aquí por 2, y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos esta operación y entonces vamos a decir que phi de C es igual a phi de D respecto de C es igual, ¿qué numerito les dio? 381,97 sobre G por R a la 4. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer la suma que habíamos propuesto arriba en la ecuación, ¿cierto? Phi de D, o vamos a calcular phi de D. Entonces, ¿qué decimos? Que ese phi de D es igual a phi de D respecto de C, 381,97 sobre G R a la 4, más phi de C,
Entonces, fíjese, que aquí nos falta hacer este producto, ¿no? 2,5 por 636,62, ¿cuánto nos da? 1591.55 por G por R a la 4. Ahora fíjese, ahí hay factor común, ¿cierto? ¿Cuál es el factor común? R a la 4. Entonces, ese factor común GR a la 4 lo puedo colocar aquí por fuera. 1 sobre GR a la 4. Y ese que está dividiendo a todos, ¿sí o no? Lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Y entonces este phi de D lo bajamos a dividir. Entonces aquí vamos a colocar sobre phi de D y aquí vamos a colocar el G por el R a la 4. Listo. Pero el G también, porque el G se conoce, el módulo de rigidez me lo dan en el problema, entonces lo bajamos acá. Y ahí me quedó despejado el radio, ¿sí o no? Pero me quedó a la 4. Luego, para quitar ese 4, entonces lo que hacemos es sacar raíz cuarta. Y entonces ahí ya en esa operación obtenemos el valor. Bueno, reemplazamos phi de D, pero recuerde que phi de D lo debemos colocar en radianes, ¿no? 0,026 radianes. Pues aquí 0,026 por el G del material. ¿Cuánto es el G de ese material? Pues arriba nos dan en el enunciado que el G son 77 gigapascales. Entonces aquí por 77 por 10 a la 9 pascales. ¿Listos? Y ahora sí ya podemos hacer la operación y encontramos que el radio tiene un valor de 0,031 metros, ¿cierto? Que sería lo mismo que 31 milímetros. Y entonces, ¿cuánto sería el diámetro? 62 milímetros. Entonces, fíjese que tengo dos diámetros. En el cálculo por esfuerzo cortante, arriba me había dado un diámetro de, miremoslo dónde está, aquí está por esfuerzo 59,64. Y aquí abajo, por ángulo de rotación, 62 milímetros. ¿Con qué diámetro dejamos los ejes? Bueno, realmente se deja el diámetro mayor, por lo siguiente. Resulta que con ese diámetro mayor, pues no me falla cortante, ¿sí o no? Porque ya supero los 59,64 que necesito para que me aguante el cortante que yo necesitaba. Obviamente supero 62 milímetros, ya me aguanta mucho más cortante, entonces supero el cortante. Y cumplo con la condición de que no exceda la rotación de los 1,5 grados. Si dejo el menor, estaría apenas superando el esfuerzo cortante, pero se me pasa la rotación, me va a dar, cuando recalcule, me va a dar más de 1,5 grados. Y yo quiero que no me pase de 1,5 grados. Entonces por eso se deja el diámetro mayor, ese es el criterio de selección.